Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares una semana después prácticamente de las elecciones generales. Y ahora lo que vamos a ver es un poquito lo que está por venir, el futuro inmediato, el futuro político de Guatemala. Está con nosotros José Carlos Sanabria, él es analista político de Así Es. Y ha seguido muy de cerca todo este proceso, toda la campaña electoral, el movimiento ciudadano que se ha dado, toda la crisis política que ha vivido Guatemala, pero por supuesto vamos a desembocar también en ese momento político que estamos viviendo ahora, en donde estamos a punto de iniciar una segunda campaña electoral con un expresidente y una ex vicepresidente en la cárcel, una serie de diputados impugnados con conflictos en muchísimas municipalidades, en fin, un escenario que realmente da mucho de qué pensar. Juan Carlos, muchas gracias. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Es un gusto estar acá. Mira, yo quisiera que principiáramos tal vez presentando, bueno, cuál es esa sensación que tenemos de un país tan agitado, obviamente un escenario electoral complejo, un Tribunal Supremo Electoral que ha tenido que enfrentar una serie de contratiempos, quema de urnas o de votos, en fin, ese malestar ciudadano que ha sido más que todo por municipalidades, pero finalmente genera mucho conflicto en el interior. Esa estrecha votación que se dio por el segundo lugar y bueno, la crisis que política nos tiene, la crisis política en general. ¿Cuál es tu sensación, tu sentimiento en este momento? ¿Cómo está Guatemala? ¿Cómo lo podemos decir, presentar Guatemala en este momento a nuestros televidentes? Bueno, creo que estamos viviendo realmente una época histórica donde a partir de abril se empezaron a dar una serie de sucesos impensables y sucesos que incluso algunos bastante que se precipitaron de manera muy rápida y que han marcado no solo la dinámica política, sino que marcaron y definieron por completo este proceso electoral. Indudablemente el proceso electoral con los resultados como los vimos el domingo no era el proceso electoral que mirábamos antes de abril, sino que producto de toda esta crisis de los antejuicios, las renuncias tanto del presidente como de la ex vicepresidenta e incluso acciones del mismo Tribunal Supremo Electoral y acciones del Ministerio Público y la CICIG vinieron a marcar. Creo que tuvimos un proceso electoral bastante ejemplar en términos de participación. Bueno, estamos hablando que superamos el 70%, ¿sí? Cuando hubo campañas que motivaban o que invitaban a no participar o que invitaban a participar y a votar nulo para mostrar pues básicamente un rechazo hacia el sistema político que en alguna medida no se solucionó con las elecciones. Hay que tener claro que las elecciones no son la solución a la crisis, ni están generando tampoco condiciones para que la crisis política disminuya. Si una crisis política está presente y va a estar presente al momento en que el próximo gobierno asuma. O sea que lo que podemos entender es que que lo que podemos entender es que esa gran participación lo que hizo fue una demostración de la ciudadanía guatemalteca a favor de la democracia, no necesariamente a favor de la clase política. No, a favor de la democracia, y creo que la ciudadanía también está clara que la solución a la crisis no es ir a votar. Es decir, en este caso recordemos que tenemos una agenda de reforma y una agenda de reforma principalmente vinculada con la ley electoral y de partidos políticos y otras leyes importantes, pero hablemos principalmente de esta porque es la que está relacionada con la forma en que los partidos políticos no solo actúan, sino que también designan candidatos, designan sus autoridades partidarias, financian las campañas, que en alguna medida están muy bien, muy relacionadas con la crisis de legitimidad y de representatividad que tiene el sistema político, que coyunturalmente explotó con los casos de corrupción, pero era una crisis que estaba permanente, una crisis latente, pero que se agudizó con los eventos coyunturales que tuvimos en este año. Entonces sí creo que hay una agenda legislativa muy marcada y las próximas autoridades van a entrar en un contexto bastante complejo, no solo por la crisis política de legitimidad y representatividad, van a tener muchas demandas, muchas exigencias, y recordemos que el presupuesto, al menos del gobierno central, va a estar muy condicionado, va a ser muy limitado, y eso no le va a permitir atender, en este caso,
las demandas y las exigencias que cada vez son más crecientes. La crisis como tal no vislumbro que se esté concluyendo para nada. Al contrario, creo que se van sumando actores y vamos a ver los escenarios en función de cómo se terminen de posicionar las piezas. Ya tenemos las piezas de los alcaldes, las piezas del Congreso, hace falta la pieza del Ejecutivo, que se define el 25 de octubre, y al tener ya el panorama claro y terminado, veremos cómo y cuáles serán pues eventualmente los escenarios que tendremos en el próximo año. José Carlos, el fenómeno, para llamarlo de alguna manera, de Jimmy Morales es interesante porque nunca su discurso lo identifica como un antisistema de esa clase política que se quiere castigar, la ciudadanía quiere castigar, o un sector de la ciudadanía quiere castigar. Surge también de un partido que no tiene organización partidaria en todo el interior de la República, y también emerge como un candidato que hace 4 años optó por la alcaldía de Misco y apenas obtuvo 7,000 votos, y en cambio ahora pues supera el 1,000,000 de votos. O sea, es un fenómeno, muy, muy interesante. ¿Cómo lo puedes analizar o ver? ¿Qué es lo que hace que tanto el voto urbano llegue con él? Yo creo que en alguna medida se explica. Recordemos que él tenía un nivel de conocimiento alto, es decir, él estuvo participando en un programa como comediante en una de las televisoras que tiene amplia cobertura en un horario prime, y eso básicamente lo posicionó en un alto conocimiento. Creo que le benefició significativamente la crisis política. En este caso, el voto antisistema, el rechazo a los políticos tradicionales, principalmente en el casco urbano, aunque también en el área rural, porque obtuvo muchos votos en el área rural. Estamos hablando de 1,600,000 y pico, es decir, es importante y significativo. Eso lo obtuvo básicamente como un rechazo. Sí creo que lo podríamos denominar como el candidato antisistema, el candidato antipolítica que encarnó todo ese sentimiento. Sí, porque en su discurso no se logró transmitir eso, pero sí la imagen. Sí, no todo el voto proviene y se puede explicar de esa manera, pero sí un buen porcentaje del voto que él obtuvo. José Carlos, el escenario de la segunda vuelta. Nosotros en Crónica decimos esta semana que lo que se ve, lo que tenemos a la vista es una batalla. En la primera vuelta, cosa curiosa, yo me atrevería a decir que hasta las últimas 2 o 3 semanas el interés era relativo, el interés de la población o de muchos sectores de la población. Pero ahora no, ahora se va a centrar, ahora sí se va a concentrar, va a haber mucha atención, va a haber más debate. Alguien como Jimmy Morales va a estar más expuesto porque va a tener que convencer más en debates, discursos, campaña de publicidad en términos generales. ¿Cómo mirarías esta segunda vuelta? Obviamente no va a ser igual que la primera, va a ser más confrontativa. Lo vimos esta semana, apenas terminaron las elecciones y empezaron a aparecer memes, insultos, campañas negras, etcétera, en las redes sociales. Sí, va a ser una segunda vuelta muy intensa. Vamos a ver muchos debates. Creo que Sandra va a tratar de motivar los espacios y los debates. Esto le beneficia mucho a ella, principalmente porque no solo tiene experiencia, sino en este caso pues tiene una estructura partidaria y tiene también conocimiento del Estado, algo que es importante para el desenvolvimiento en los foros. Jimmy no lo tiene tanto. Jimmy en este caso esa sería una posición un poco débil y que lo pondría también en situaciones donde incluso podría ir perdiendo paulatinamente votos. Al menos en el público que toma como elementos para definir su voto desde los espacios de los foros. Por otro lado, veo que también va a haber una intensa actividad para generar alianzas, y en este sentido las alianzas van a estar orientadas principalmente a fortalecer las debilidades partidarias. Recordemos al menos que UNE tiene una fuerte base social en el área rural, sí, pero no necesariamente en el área urbana. Entonces probablemente vamos a ver algunas alianzas que busquen fortalecer esta parte débil que tiene UNE. Vamos a tocar el tema de las alianzas en el siguiente bloque informativo. Vamos a ir al primer corte comercial de Enfoque esta noche. Estamos tocando el tema de lo que viene, lo que tenemos por delante en el futuro político inmediato de Guatemala.
de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el tema político, no solo el tema electoral, sino vamos a ver también el escenario de la política nacional. Está con nosotros José Carlos Sanabria, analista de ACIES, analista político. José Carlos, nos quedamos antes del corte con el tema de las alianzas. Obviamente, ambos van a tener que buscar cuáles son sus áreas débiles y buscar lo que tú decías, buscar qué alianzas les pueden posicionar en eso. ¿Cómo podríamos ver lo que está por venir a partir de la próxima semana? Yo creo que otro aspecto interesante es que los dos necesitan alianzas. En este caso, el apoyo electoral y el porcentaje que obtuvieron en la primera vuelta es un porcentaje bastante bajo. Si lo comparamos con los porcentajes que han obtenido el primero y la segunda y el segundo en elecciones anteriores. Eso marca básicamente un escenario donde las alianzas son indispensables, son necesarias y no hay otro escenario más que ese. También dentro de las alianzas habrán algunas que se podrán hacer de manera explícita y pública, y esto pues en alguna medida se hace cuando los dirigentes partidarios salen y convocan y le piden a sus, simpatizantes y a sus afiliados. O simplemente voten, como una demostración para mostrar, valga la redundancia, mostrar fuerza. Sí, pero recordemos que también hay principalmente alianzas a nivel departamental, a nivel local, con estructuras locales muy afincadas que tienen capacidad para movilizar personas, que en este caso no necesariamente se hacen dentro del plano político y público, sino tienen un plano un poco más distinto. Y creo que en ese sentido el FCN, Jimmy, dado que tiene una estructura bastante débil a nivel local, es decir, no tiene una estructura como la que tiene la UNE, afincada y muy fuerte, tendrá eventualmente que buscar fortalecer esta parte. La configuración del Congreso ya nos marca un poco la dinámica de cómo está distribuido el poder local, qué partidos tienen territorialmente más afincado su base electoral y qué otros no. Y acá la pregunta básicamente está orientada a qué papel, por ejemplo, va a jugar un líder, qué papel va a jugar un PP, en qué medida se van a lograr acuerdos que permitan en este caso lograr apoyos. Tanto el PP y líder creo que sí necesariamente van a tener que hacer un poco los acuerdos de manera informal y no tan público, principalmente porque los partidos tienen un desgaste político y eso debilitaría muchísimo la posición tanto de Jimmy como de Sandra. Es decir, no creo que si se llegan a dar esos escenarios, veo muy difícil que sea una alianza líder-UNE. Sí, sí, eso lo veo muy difícil, lo veo más cercano, más posible con FCN, pero no creo que se dé en el plano formal, en el plano público, sino básicamente en acuerdos internos e informales que aseguren ciertas participaciones en el Ejecutivo o ciertas participaciones incluso en el presupuesto o en otras tomas de decisiones y asignación de recursos principalmente a nivel departamental y local. Sí, porque también el Jimmy Morales corre el peligro si se alía, digamos, con líder o si se percibe una alianza con líder, que ese voto que se le ha dado de confianza por ser antisistema lo puede perder y entonces podría venir una debacle. Sí, indudablemente tiene que tener mucha habilidad política para ver de qué manera se realizan las alianzas, de qué manera se hacen públicas algunas, otras no, cómo cuida en este caso el desgaste político que tienen algunos partidos para que no le afecten a su candidatura. Y él planteó desde pues, de entrada que no iba a ser con ningún partido corrupto, ni solamente iba a buscar partidos pues presentables. Entonces eso ya le marca un panorama y un escenario bastante difícil para poder hacer. José Carlos, yo recuerdo desde que se inició este proceso democrático con 2 vueltas de electorales, el único parecido que hubo fue Jorge Serrano, que queda en segundo lugar con Jorge Carpio, y en la segunda vuelta cambia y gana Jorge Serrano. Curiosamente, Jorge Serrano llega con una bancada muy débil, que sería el mismo caso si se repite la victoria de Jimmy Morales, y eso le implica alguna debilidad. Pero también ha sido una de las pocas veces en la que hay tan poco margen
porcentual entre el primero y el segundo, porque casi siempre el que llega de primero le saca mucho margen al segundo y la segunda vuelta solo se refrenda lo que se hizo, en la primera vuelta. En cambio, en esta ocasión el margen es de menos de 5%. La elección está abierta. Yo preveo una elección ajustada. Y para mí, los dos candidatos que en este momento están en la segunda vuelta, que llegarán seguro, tanto Jimmy como Sandra, tienen posibilidades de llegar. ¿Qué factores pueden contribuir a que uno gane otro? Es muy difícil. En alguna medida antes hablábamos de que las estructuras partidarias a nivel local determinaban el voto. Pero, por ejemplo, en esta primera elección nos dimos cuenta que las estructuras municipales de líder, pues en alguna medida dieron votos al alcalde, pero no necesariamente le dieron votos al presidente. Es decir, esa movilización no necesariamente condiciona y obliga a las personas a votar por el partido que los moviliza de su comunidad al centro de votación. Entonces, en alguna medida siento que va a ser una segunda vuelta muy especial, donde van a influir muchísimos factores, y factores que incluso pueden pasar desde los foros presidenciales. El apoyo a Sur y Ríos, por ejemplo, en este caso yo lo explico en gran medida por el buen desempeño que ella tuvo en los foros. Yamatei es otro que destacó dentro de los foros presidenciales y obtuvo un apoyo significativo. Es decir, tenemos también una ciudadanía cada vez más involucrada, cada vez más informada. Los medios de comunicación multiplican, las redes sociales también funcionan a la maravilla. Vamos a ir al último corte comercial de esta noche y volvemos con la parte final de Enfoque, en donde tocaremos brevemente un poco qué es lo que le corresponde hacer también en estos 4 meses que quedan al gobierno de transición del presidente Alejandro Maldonado. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque esta noche. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Esta noche, como ya lo han podido ver y los que nos han sintonizado tarde, estamos tocando el tema de la situación política que vive el país. Ya analizamos en los 2 primeros bloques el tema de lo que fueron las elecciones y lo que será la segunda vuelta electoral, las posibilidades que se dan, que se percibe que va a darse un estrecho cierre final el 25 de octubre, así que ese es el escenario que enfrenta Guatemala con las posibilidades que tienen uno y otro candidato. Está con nosotros José Carlos Sanabria. José Carlos, dejemos un poco al lado ese escenario electoral. Tenemos un gobierno de transición que encabeza el presidente Alejandro Maldonado. Aún no hay vicepresidente porque el Congreso no pudo elegirlo el jueves pasado. Y tienen solamente 4 meses para ejercer, dejar algún legado al país. Obviamente, en una transición lo más importante es que el Estado funcione, que todas las instituciones y dependencias del gobierno funcionen. Esa sería como la tarea principal. Pero debiera incursionar este gobierno transitorio en promover algo novedoso que ayude a que esa crisis política que hablamos sí tenga alguna solución en el mediano plazo. Si le da tiempo, sí. Creo que no le va a dar mucho tiempo. En alguna medida, desde mi perspectiva, tiene que limitarse básicamente a ordenar la casa. Recordemos que es un gobierno que en este momento tiene muchas ausencias de poder. Hay algunos nombramientos que hay que hacer, principalmente en ministerios, tomas de decisiones que están pendientes desde vinculadas con presupuesto, con compras, contrataciones y con la implementación de varias políticas. Entonces sí creo que en alguna medida tiene que estar principalmente orientado a ordenar la casa, y el plus que le veo a este gobierno es básicamente una agenda de transparencia. Una de las principales demandas que provocaron también esta crisis es la corrupción. Y en alguna medida este gobierno de transición, además de ordenar la casa, necesita pues establecer una pequeña guía de transparencia, anticorrupción, que el próximo gobierno pueda seguir. Es importantísimo también en términos de finanzas, y creo que ahí ese tal vez es el principal éxito y logro que podría tener este gobierno de transición, es dejarle al próximo gobierno un presupuesto ordenado,
un presupuesto que en el proceso de transición, que ese es otro de los desafíos también importantes, realizar un proceso de transición que le permita a partir del 26 de octubre a los equipos del partido y del candidato que gane, pues poder llegar a los ministerios, saber y conocer cuál es la condición de las políticas públicas, cuál es la condición financiera, en qué situación va a entrar el próximo gobierno. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y que creo que es el que no hay que quitar el dedo en la llaga, es la reforma que lo mencionaste en el primer bloque, la reforma a la ley de partidos, a la ley electoral y de partidos políticos. En Chile, el Ejecutivo organiza con los tanques de pensamiento, como así es, pero también trae incluso asesores externos para tener una nueva ley, no una reforma, una nueva ley de partidos políticos, una nueva ley electoral y de partidos políticos. Yo los contenidos no los conozco, pero esa fue la mecánica que se hizo. Y a mí me parece que sería interesante que el Ejecutivo, un Ejecutivo de transición como este, convocara a la sociedad civil y que se pudiera buscar los mecanismos para que la iniciativa de una nueva ley electoral ya no quede en manos de este Congreso, que no se siga discutiendo esos parches o esas curitas que se pretendían aprobar hace algunas semanas y que en vez de eso el nuevo Congreso, bajo la supervisión de la ciudadanía, discuta y aprueba una ley electoral que de verdad cambie y modifique sustancialmente el sistema. ¿Eso se ve viable para estos 4 meses? Sería fenomenal. Incluso si se aprueba la iniciativa que en este momento está, hay que recordar que el último de los artículos manda que después de cada proceso electoral se integre una comisión nacional para la reforma. Es decir, si incluso aprobando esta ley, que tiene sus deficiencias, que algunos la ven como con parches, en este sentido se abre esa posibilidad para que el 15 de enero del próximo año ya se esté buscando instalar esta comisión. Y esta comisión que tendrá que subsanar e incorporar reformas de aquellos elementos que no fueron incorporados en esta. Si no se da ese escenario, sí creo que tanto el Congreso como los actores políticos a nivel nacional deben de convocar a un espacio de diálogo y discusión para realizar una reforma profunda e integral a la ley electoral y de partidos políticos. Muchas gracias, José Carlos. Estamos concluyendo un nuevo enfoque. Yo quisiera tal vez resumir un poco lo que conversamos esta noche porque son situaciones o cosas muy importantes. Estamos a las puertas de una segunda campaña electoral, una segunda vuelta electoral como se le conoce, el balotaje como se le dice en otros países, en donde dos candidatos con perfiles totalmente diferentes, Jimmy Morales y Sandra Torres, van a disputar la presidencia de la República. Como bien señaló aquí nuestro analista, indudablemente es una elección que está abierta para que cualquiera de los dos pueda ganar. No hay una diferencia sustancial en la primera vuelta que garantice que quien quedó en primer lugar, como ha ocurrido en muchas ocasiones, repita en la segunda vuelta. El margen de menos 5% en la diferencia es bastante estrecho y los estilos de uno y otro también permiten anticipar que lo que vamos a ver es una intensa batalla por conquistar los votos y el corazón de los guatemaltecos para el 25 de octubre. Por otro lado, también hemos visto la tarea que tiene por delante el gobierno de transición del presidente Maldonado. Desde el punto de vista de enfoque, desde mi punto de vista personal, creo que es un gobierno que debería de buscar dejar un legado a favor de dos factores fundamentales: la transparencia, y en ese sentido se puede promover una nueva ley, pero también se puede depurar todos los organismos, todas las ONGs, todas las empresas que le dan servicios al Estado y de donde ha brotado gran parte de la corrupción que ahora conocemos, y la ley electoral y de partidos políticos. Ojalá que se tome esa iniciativa, que se le quite al Congreso de la República la potestad en este momento de seguir discutiendo una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que no representa una mejora sustancial como el país necesita, y que entonces veamos esa discusión a partir del próximo Congreso de la República que debe asumir el 14 de enero. Un panorama bastante complicado, un panorama que no permite decir que la crisis se ha superado, al contrario, un panorama que nos debe recordar que seguimos en la crisis y que por lo tanto las oportunidades persisten.
pero también que hay que trabajar para lograr que esas oportunidades se conviertan en realidades. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche con otro enfoque.